Evangelio de Lucas en el capítulo 24, el verso 44 en adelante. Si usted lo encuentra, me dice amén. Evangelio de Lucas capítulo 24, el verso 44, lo leemos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta palabra que usted nos permite que podamos leerla. Señor, en el nombre precioso de Jesús, te pido por lo que va a suceder a continuación, que sea usted tomando el control, explicándonos, enseñándonos más de su bendita palabra. En el nombre precioso de Jesús, prepara nuestras mentes y corazones, Señor, que podamos estar atentos a la bendición que usted nos trae en este día. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, amén y amén. Puede sentarse diciendo: gloria a Dios. Aleluya, Dios es bueno, gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana traigo un tema para compartir con cada uno de nosotros, hermanos, y el tema es: ¿qué sucede cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios? Ese es el tema. Perdóneme, en la pantalla no le he puesto los signos de interrogación porque ya traté de buscar por toda manera cómo se pone el signo de interrogación, pero no sé cómo hacerlo. Entonces no le pongo en forma de pregunta, pero sí el tema de esta mañana viene en forma de pregunta. ¿Qué sucede o qué pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios? En la computadora solo me tira el símbolo de pregunta, pero el que se pone al final, no el que se pone al principio. Entonces, para no poner uno al final y al principio nada, entonces mejor no lo pongo, pero es en forma de pregunta. Y me gustaría que le preguntara a su hermano que tiene a la par: oye hermano, oye hermana, ¿qué pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios? Pregúntele a su hermano que tiene a la par, pregúntele: ¿qué pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces no nos damos cuenta. Vuelva y pregúntale: ¿qué pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios? Déjame decirte, hermano, que a muchas personas les resulta difícil creer en la llenura del Espíritu Santo. A pesar que vivimos en pleno siglo XXI, todavía hay miles de personas alrededor de todo el mundo que no creen en la llenura del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la llenura del Espíritu Santo? Levanta tu mano. Si tú crees en la llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios. Qué bueno, pero déjame decirte que hay miles de personas en todo el mundo, personas no creyentes, no convertidas, personas inconversas, pero aún lo curioso, lo triste, si lo pudiéramos decir de esta manera, a veces dentro del mismo pueblo de Dios hay personas que no creen en la llenura del Espíritu Santo, y posiblemente tendrán sus razones. Una de ellas podría ser que nunca lo han experimentado, y por lo tanto, ¿cómo creer en algo que nunca lo he experimentado? ¿Cómo creer en algo que solo lo veo, lo escucho, pero nunca yo lo he vivido? Solamente he visto cómo Dios se manifiesta, cómo Dios bautiza y llena con su Santo Espíritu a otros, pero yo no lo he
podido experimentar. Entonces esa podría ser una razón de bastante peso del por qué no creer en la llenura del Espíritu Santo. O a lo mejor podría ser otra posible razón de que cuando el Señor llena con su Espíritu Santo, alguien puede decir: es que yo quiero que ocurra algo espectacular, algo tremendo, algo paranormal, algo que no sea común a la lógica humana. Entonces podrán haber muchas interrogantes y posiblemente por esa razón tampoco cree en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios es algo real, hermano, que lo encontramos en la palabra de Dios, y el Señor, a medida ha ido pasando el tiempo, Él se ha encargado de ir llenando a más y más hermanos y hermanas con su Santo Espíritu, de manera que el mundo entero pueda convencerse que la llenura del Espíritu Santo es real en la vida de cada uno de nosotros. Pero todavía eso no contesta la pregunta con la cual estamos comenzando en esta mañana. ¿Qué ocurre cuando soy lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Será que me agarro una tembladera? ¿Será que hago algo? ¿O qué es lo que pasa realmente? Puedo decirte de manera de ejemplo personal y por lo que yo he podido experimentar en todo lo largo del camino del Evangelio del Señor Jesucristo, que varían muchas cosas, pero al final podemos entender que cuando el Señor te llena con su Santo Espíritu, tú sabes que es Él el que te ha llenado, y empiezan a ocurrir cosas que nunca las habías experimentado. Pero para poder comprender un poco más de qué es lo que ocurre cuando alguien recibe la llenura del Espíritu Santo, primeramente tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque muchas veces, vuelvo y repito, no lo recibimos porque a veces no sabemos quién es el Espíritu Santo. Tenemos que saber cómo se mueve, cómo se manifiesta o cómo actúa en la vida de las personas. Son preguntas muy importantes en esta mañana para que podamos tener una mejor claridad en nuestras cabecitas, para poder tener una mejor visión de lo que el Señor nos está revelando en esta mañana. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y déjame decirte, amado hermano, que ya vamos a entrar al contexto de la palabra de Dios para que podamos entender quién es el Espíritu Santo. La porción con la cual comenzamos, el Señor les enfatiza que se queden en Jerusalén y que no se muevan de allí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y qué bueno que en estos versos con los cuales comenzamos podemos ver que la iglesia fue muy obediente y se mantuvieron en Jerusalén y estaban alabando al Señor en el templo todos los días y estaban glorificándolo hasta poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero una vez más, ¿quién es el Espíritu Santo? Pregúntele al que tiene a la par: oye usted, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Es una tercera persona? ¿Es un ser diferente? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es la fuerza activa, como dicen algunos por allí, la fuerza activa de Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vaya conmigo a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Vamos a ver algunos versos en esta mañana para que de alguna manera podamos irnos dando cuenta quién es el Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 15 en adelante. Vamos a leer en esta mañana el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el verso 15, para finalmente poder estar comprendiendo qué es lo que ocurre cuando alguien recibe o es lleno del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Juan en el capítulo 14 del verso 15 en adelante. Son palabras textuales y literales que salieron de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lo teme, me dice amén.
Dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y creo que esa palabra consolador ha generado un poco de controversia y muchas preguntas, pero continuemos el verso 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero allí el Señor empieza a abrir ya un poco de claridad, arrojar claridad. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18, no os dejaré huérfanos, gloria sea el nombre de Jesús, vendré a vosotros. Verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a quedarnos por allí y vamos a empezar a reflexionar un poco acerca de estos versos en donde el Señor Jesucristo está diciendo que por un corto tiempo es necesario que Él esté allí juntamente con sus discípulos, pero que después no le van a ver, pero después sí le van a conocer. Y parece que ese juego de palabras a veces es un poco confuso, o a veces genera pregunta, ¿cómo es eso? Tú estás acá, te estamos viendo, pero el mundo no me conoce, pero es necesario que el mundo me conozca, pero yo me voy a ir, pero después vendré y ustedes me van a conocer. ¿Cómo está toda esa cosa? Hay muchas preguntas en esos versos. ¿Cómo es eso? Te vas, pero dice que te vamos a ver, pero que el mundo no te va a conocer. ¿Cómo está esa cosa? Y bueno, vamos a adentrarnos un poco más a esos versos que acabamos de leer en esta ocasión. Incluso el Señor Jesucristo está diciendo, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Y parece que el término consolador parece que genera un poco de duda, controversia, inquietud. Y dice que ese consolador va a estar con vosotros y que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos entender, amados hermanos, en primer lugar, para poder comprender estos versos y muchos más que encontramos no solamente en el Evangelio de Juan, sino en toda la palabra de Dios, tenemos que entender primeramente que nuestro Señor y Salvador Jesucristo poseía una doble naturaleza. Cuando digo que el Señor Jesucristo poseía una doble naturaleza, estoy hablando o refiriéndome al hecho de que Jesucristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Amén. Entonces, si nosotros comenzamos a entender esa parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces se nos va a hacer un poquito más fácil comprender cuando Él está hablando del Espíritu Santo. Ahora, curiosamente, en el verso 17 usted puede ver donde el Señor está diciendo, el Espíritu de verdad, al cual, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero note lo que el Señor dice, pero vosotros le conocéis. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de que va a venir un consolador a ministrar, a fortalecer al pueblo, al creyente, aquel que ha rendido su vida al Señor, le está diciendo a sus discípulos que el mundo no le conoce, pero que ellos, los discípulos que están, a los cuales Él está hablando o dirigiendo estas palabras, ellos sí le conocen. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor habla de un ser que va a venir o de alguien que va a venir, que aparentemente será desconocido para ellos, pero al mismo tiempo Él está diciendo, ustedes le conocen? Y ya me imagino la mente de los discípulos y de quién está hablando. Si es alguien que va a venir, que nos va a consolar, que nos va a ministrar, que nos va a fortalecer,
pero el Señor al mismo tiempo está diciendo, ustedes le conocen. Y note una vez más en el verso 17, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo, ese espíritu es un espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra traducción de la Biblia dice, porque vosotros no le conocéis, pero vosotros estaréis, voy a repetirlo, voy a comenzarlo desde el principio. El espíritu de verdad, estoy leyendo otra traducción, no la que nosotros tenemos. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocen porque está con vosotros y estará en vosotros. Varía un poquito el vocabulario en esta versión de Biblia, perdónenme, la estoy leyendo, no estoy tan familiarizado con esta versión, pero es importante para que nos arroje luz en esta mañana, donde de alguna manera el Señor Jesucristo está hablando que aquel que va a venir a consolarlos, aquel que va a venir a ministrarlos, no es alguien distinto, sino está hablando de Él mismo, que es necesario que el cuerpo físico y literal con el cual todos le están viendo en ese momento sea quitado de ellos y ahora regrese una vez más, pero ya no con ese cuerpo, sino más bien en Espíritu Santo de Dios. Ahora en el verso 18 del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor continúa diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esas son palabras muy claves para cada uno de nosotros, donde el Señor Jesucristo está diciendo, yo no los voy a dejar desamparados, yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar abandonados, vendré a vosotros. Pero cuando el Señor está diciendo vendré a vosotros, en ningún momento el Señor se está refiriendo a cuando Él regresaría en su segunda venida, que iba a estar con ellos, sino más bien cuando el Señor está diciendo vendré nuevamente a vosotros, el Señor está diciendo que Él estaría todos los días del mundo con cada uno de nosotros. Ahora vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, el verso 20, para que podamos darnos cuenta que el Señor está diciendo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar desamparados, vendré nuevamente a vosotros. Mateo capítulo 28, verso 20, en ningún momento el Señor está dando a entender, sí, yo voy a regresar cuando sea mi segunda venida. No, en ninguna manera. El Señor les está diciendo, el Consolador vendrá a ustedes, el mundo no le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque está en medio de ustedes en este momento. Pero es necesario que ocurra esa transición, que el cuerpo sea quitado, lo visible sea quitado, para que venga lo invisible una vez más. Mateo capítulo 28, el verso 20. Mire las últimas palabras del Señor Jesucristo cuando Él estaba dándoles la comisión a sus discípulos. Mateo capítulo 28, el verso 20. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y note las palabras que siguen a continuación. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a repetirlo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta lógica en esta mañana. ¿Cómo es eso que el Señor Jesucristo va a estar con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo? No vemos su cuerpo literal, no lo estamos viendo. Ya no vemos su cuerpo, pero sí vemos su espíritu. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo?
Porque esa es la pregunta con la cual estamos iniciando en esta mañana, para poder entender mejor o visualizar mejor, para poder buscar esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor se lo está aclarando en el Evangelio de Juan a sus discípulos y le está diciendo: yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a regresar una vez más a ustedes. Y tomando la porción del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que el Señor está con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos ver su cuerpo literal y físico, no lo podemos tocar, pero sabemos que cuando invocamos el glorioso nombre del Señor Jesucristo, su Espíritu está con cada uno de nosotros. Continuando con el Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 14, el verso 19, el Señor les continúa diciendo a sus discípulos. Juan capítulo 14, 19: todavía un poco y el mundo no me verá más. Preste atención. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. ¿Cómo es así, mi hermano? El Señor está dando las últimas palabras, comisionando a sus discípulos, y el Señor dice: todavía un poco de tiempo. Es decir, es necesario que yo me quede acá. Recuerde cuando el Señor Jesucristo fue muerto, fue resucitado, y se le apareció a sus discípulos. Por allá estaba Pedro con Juan pescando, andaban medio desnudos, se les aparece el Señor, y cuando miran que es el Señor, se tiran a la agüita porque no querían que el Señor los encontrara de esa manera. Y el Señor hizo muchas cosas. Se le apareció a Tomás, que no creía en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Tomás dijo: si yo no toco sus manos, si no meto mis dedos allí en ese costado, no voy a creer? Y el Señor se le apareció, y podemos ver muchas de las cosas que realizó el Señor, pero ahora está dándole las últimas palabras a sus discípulos y les dice: todavía un poco de tiempo y el mundo, y ya no me veréis, pero vosotros sí me van a ver. ¿Cómo es eso? Que Él será quitado, pero lo van a seguir viendo. Entonces es allí donde surgen las interrogantes, es allí donde surgen las preguntas. ¿Cómo es eso que el Señor es quitado, pero al mismo tiempo le vamos a seguir viendo? Leo una vez más el verso 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces podemos darnos cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está diciendo: es necesario que mi naturaleza humana sea quitada de la vista de ustedes, para que pueda empezar a actuar mi naturaleza divina. Y de esta manera Él va a continuar obrando y glorificándose en tantas cosas que el pueblo y el mundo entero está necesitando. Ahora, ¿cómo es que los apóstoles ya no verían el cuerpo de Cristo? Pero aún así el Señor dice: ya no van a ver este cuerpo, pero me van a seguir viendo. Parece confuso, pero el Señor lo que está diciendo: mi trabajo, el ministerio de haber muerto, de haber entregado mi vida en la cruz del Calvario, ese trabajo ha concluido temporalmente. Por lo tanto, ahora continúo obrando en el ámbito espiritual. Acuérdate, mi hermano, el Señor Jesucristo vino a este mundo para padecer por cada uno de los pecados de cada uno de la humanidad. Él tenía que cumplir. Como corderito fue llevado a ese lugar donde fue matado, pero habiendo terminado ese ministerio o esa etapa,
ahora Él continúa una vez más hablando y actuando y haciendo todo lo que Él hacía en un principio. Verso 20 del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20, el Señor continúa diciendo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Leo otra versión de Biblia, este verso 20, donde el Señor dice: en aquel día ustedes me conocerán tal cual soy yo, porque yo estoy dentro de mi Padre y mi Padre está dentro de mí, y vosotros en mí y yo en vosotros. Estoy leyendo otra versión de Biblia que nos arroja un poco más de claridad, donde podemos ver que cuando se habla del Espíritu Santo de Dios, no estamos hablando de alguien ajeno, distinto o diferente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino se está hablando de la misma esencia del Dios único y verdadero. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, el verso 15. Que nos arroja un poco más de luz para que nosotros podamos darnos cuenta. Colosenses, carta a la iglesia en Colosa, capítulo 1, el verso 15. Gloria sea al nombre de Jesús. Una vez más, recordémonos que el Señor poseía una doble naturaleza: la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana comía, se cansaba, dormía, hacía todo lo que hace un hombre común en esta tierra, pero la naturaleza divina era capaz de perdonar pecado, era capaz de reprender la tempestad, era capaz de hacer cualquier tipo de obra milagrosa, era capaz de reprender cualquier tipo de demonio, como en su naturaleza divina. Ahora en Colosenses capítulo 1, el verso 15, el Señor nos dice en su palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Una vez más, hablando de Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo espiritual, lo que nadie podía ver, lo que nadie podía tocar, se hizo visible. Y aquello que se hizo visible se lo conoce como Cristo, como el Hijo de Dios, como el Hijo de María, como el Hijo de José, como un profeta, como un maestro, aquello que vino a este mundo y se hizo visible, ese velo de carne, ese cuerpo es el que vimos o vieron todos los que habitaban en ese momento, y a eso es que se le llama el Hijo de Dios, a la naturaleza humana, a la parte humana, aquello que salió de María. Ahora miremos ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, el verso 9. Gloria sea al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, el verso 9. Estamos hablando de quién es el Espíritu Santo de Dios. Colosenses capítulo 2, el verso 9, dice el Señor en su palabra, una vez más: porque en Él, está hablando de Cristo Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una vez más, porque en Cristo, dice otra versión de Biblia, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, cuando hablamos de la deidad, ¿qué es la deidad? El diccionario dice que la deidad es la misma esencia o naturaleza propia
propia de Dios. Entonces, cuando este versículo dice que en Cristo, la palabra en significa dentro de Él, dentro de ese cuerpo físico y literal, habita toda la esencia, toda la naturaleza propia de Dios. Por lo tanto, su naturaleza humana como hombre llamaba Padre a la naturaleza divina que habitaba dentro de Él. Por eso nosotros podemos entender que como hombre tenía muchas limitaciones, pero como Dios era capaz de atravesar las paredes, poder caminar sobre el agua y realizar muchos otros milagros que la gente estaba contemplando en aquel entonces. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 17. Segunda de Corintios en el capítulo 3, el verso 17. Estoy dándote algunas porciones para que podamos comprender quién es el Espíritu Santo. Que no es nadie ajeno, distinto o diferente al Espíritu de Cristo mismo, sino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios en el capítulo 3, el verso 17, dice el Señor en su palabra. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una vez más, el Señor. ¿Cuál Señor? Si solo hay un Señor, no hay dos, no hay tres señores. El Señor es el Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? Si no hay dos espíritus, no hay tres espíritus, solo hay un Espíritu, y no es cualquier clase de espíritu, es santo. Es santo, es santo. El Señor lo dice en esta palabra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te leo otra versión de Biblia de este versículo, donde dice literalmente: porque Cristo es el mismo Espíritu Santo, y donde está su Espíritu, allí hay libertad. Esa es otra versión de Biblia, distinta a la que estamos leyendo, donde dice: porque Cristo es el mismo Espíritu Santo, y donde está su Espíritu, allí hay libertad. Y entonces podemos ver, amados hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo llena todas las preguntas que puedan haber en nuestras mentes en esta mañana. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18, el verso 20. Mateo capítulo 18, el verso 20. La pregunta sigue en el aire todavía. ¿Qué sucede cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Porque esa es la pregunta con la cual estamos iniciando en esta mañana. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Mateo capítulo 18, el verso 20. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice el Señor: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una vez más, porque donde están dos o tres congregados, reunidos, juntos, ¿en cuál nombre? En el nombre del pastor René Chávez, en el nombre del hermano José, en el nombre del hermano Ricardo, en el nombre del hermano Rodolfo. No, en el nombre, en mi nombre, dice el Señor. En mi nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, ¿cómo es que el Señor está en medio de un grupo de personas donde Él dice tiene que haber mínimo dos o tres, más por supuesto? ¿Cómo es que el Señor está en medio de ellos? ¿Usted mira el cuerpo del Señor Jesucristo acá? ¿Lo mira? ¿Lo puede tocar? No.
Pero ¿cómo usted cree que el Señor está acá? Amén. Quiero que entendamos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esa mañana. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Qué pasa? Allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, sabemos que el Señor no está físicamente, su cuerpo fue llevado al cielo. Él tuvo que desaparecer. Al llevar ese cuerpo desaparece el ministerio de haber muerto en la cruz del Calvario. Cristo ya no va a volver a bajar para poner su cuerpo para sufrir una vez más. Él va a regresar en su segunda venida, pero ya no con la misma intención que vino la primera vez. Ahora viene con poder y gloria, pero debemos entender que donde están reunidos 2 o 3 en su santo nombre, allí está Él en medio de ellos. Es decir, amado hermano, nosotros pudiéramos hacer tantas cosas como congregación, pero si no invocamos el nombre del Señor Jesucristo, no ocurriría nada. Estaríamos solos, abandonados, huérfanos, pero el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, regresaré una vez más a vosotros. No estamos solos, iglesia. El Señor dijo, he aquí en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que el Espíritu Santo es alguien distinto a Cristo mismo? ¿Será que hay que enviar a otro, que el Padre va a tener que mandar a una tercera, una cuarta persona y designarle una tarea específica? No, hermano, el mismo que pagó en el precio en la cruz del Calvario es el mismo que fue tomado de esta tierra y llevado al cielo y ahora regresa a ministrar a todo aquel que tiene hambre, a todo aquel que está sediento, a todo aquel que necesita perdón de pecado. Es el mismo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, perdóneme hermano, no lo puse en la computadora. Evangelio de Juan en el capítulo 3. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Evangelio de Juan en el capítulo 3, el verso 13. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Juan en el capítulo 3, el versículo 13. Si usted lo encuentra, me hace saber. Dice la Escritura, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una vez más, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿cómo así? El que estaba aquí visiblemente ante todos es el mismo que había descendido del cielo. Pero ¿cómo así? Si cuando el Señor vino a este mundo no vino con ese cuerpo, sino que vino en Espíritu Santo de Dios, que vino y cubrió a María y le dijo que iba a recibir la promesa y que lo que iba a tener sería llamado Hijo del Dios Altísimo. Pero Cristo está diciendo, el mismo que ustedes ven, que tienen frente a sus ojos, es el mismo que bajó del cielo y ahora está subiendo una vez más al cielo donde estaba en un principio. Y es que era necesario que la carne cumpliese el papel, el propósito de redimirnos, pero luego que ese propósito ha sido cumplido, una vez más el Señor se despoja de su cuerpo para entrar al reino de los cielos. Acuérdate que al reino de los cielos no entrará carne ni sangre, solamente entrarán cuerpos celestiales, y el
nombre del Señor Jesucristo. Él es quien lo ha cumplido todo, y por eso Él nos ha dado ejemplo para que cada uno de nosotros podamos entender que así como Él vino a este mundo, ahora Él regresa con un cuerpo glorificado para darnos testimonio a cada uno de nosotros que Él es el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, podemos concluir en esta mañana, y no estoy dando todas las citas bíblicas porque no terminamos en este corto tiempo, pero podemos concluir con estas citas bíblicas que te estoy mencionando, que Cristo mismo es el Espíritu Santo de Dios. Entonces la pregunta continúa: ¿qué pasa cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Entonces, cuando yo clamo o busco la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿a quién es que estoy clamando? ¿A quién es que estoy adorando? A Cristo mismo. A Cristo mismo. Cuando yo digo, Señor, lléname con tu Espíritu, estoy invocando a Cristo mismo. Estoy invocando a aquel que me compró, aquel que me lavó, aquel que me ha dado la vida eterna. Estoy invocando no a un extraño, a un desconocido. Estoy invocando el mismo Espíritu de Cristo Jesús. Por eso podemos comprender en la porción con la cual iniciamos en Lucas 24:49, como en el libro de los Hechos, vaya conmigo, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos comprender que en estas dos porciones el Señor les encomendó una tarea a los discípulos, que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1, el verso 1 en adelante, el Señor dice en esta mañana. Hechos capítulo 1, el verso 1 en adelante, dice la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, nadie puede contradecir las pruebas que ha presentado Cristo Jesús, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Es decir, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo les está pidiendo encarecidamente que se queden en Jerusalén y que no se muevan de allí hasta que no reciban la llenura del Espíritu Santo. Y qué bueno que la iglesia primitiva era una iglesia obediente y no se movieron. En efecto, se quedaron allí y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí adelante en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire lo que la Escritura comienza diciendo en el verso 1. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 1 en adelante. Y aquí viene a contestarse alguna de las interrogantes que alguien puede pensar o creer acerca de qué ocurre o qué pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2 verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos,
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué ocurre cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios? Aquí está la respuesta, mi hermanos. El Señor le dice: quédense en Jerusalén. No se muevan por nada del mundo, se me quedan en Jerusalén quietecito. Me imagino que estaban animados, querían ir y llevar ese evangelio, compartirlo con todo el mundo. Pero el Señor le dice: si usted no es lleno del Espíritu Santo de Dios, usted no se puede mover todavía. Si usted no recibe el Espíritu que yo tengo para usted, usted no se puede mover. Espérese, take it easy, tómelo con paciencia, con tiempo. Pero cuando usted reciba esa llenura de lo alto, entonces usted entenderá mucho más los propósitos de Dios para su vida. Usted recibirá un poder sobrenatural y ahora usted podrá realizar muchísimas cosas que no podía hacer antes. Y ahí se quedó la iglesia, juntos. Y note que ni siquiera estaban de pie o de rodillas, sentaditos estaban todos, pero orando, buscando la presencia de Dios. Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu. Y note que no estaban orando a alguien que no habían conocido, estaban orando a aquel que hace algunos días había estado frente a ellos, que su cuerpo lo habían visto. Allí estaba Tomás, que había tocado las manos y había puesto su mano en el costado del Señor. No estaban orando o clamando a un ser desconocido, estaban clamando a aquel que había sido quitado de ellos, para ahora venir a ministrarlos una vez más, porque ellos habían entendido que era necesario que Cristo desapareciera física y literalmente de la vista de ellos, para que volviera a ministrar ya no solamente a ellos, sino a toda la humanidad, a todo aquel que está sediento, a todo aquel que tiene hambre, a todo aquel que está pasando por alguna situación. Era necesario que el Espíritu Santo regresara a ministrar al pueblo de Dios. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Un fuerte viento sopló sobre el lugar donde estaban reunidos, que se conoce como el aposento alto. El aposento alto era un lugar que estaba prácticamente como en una segunda planta. A eso se le conoce como aposento alto. Me imagino que era un poco grande el lugar, porque había más o menos 120 personas, pero ahí estaban buscando la presencia de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? En primer lugar, lo que ocurre es que comienzo a hablar un lenguaje totalmente distinto al que yo hablo por mi propia naturaleza. Empiezo a hablar un lenguaje, muchas veces no es español, no es inglés, no es nada de lo que conocemos en esta tierra. Es un lenguaje totalmente nuevo y diferente que nadie entiende en esta tierra, pero nuestro Dios sabe lo que estás diciendo, sabe lo que estás mencionando. Por eso el apóstol Pablo muchas veces enfatizaba que oráramos con el entendimiento, pero también que oráramos en el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando hablamos en español, el enemigo sabe lo que hablamos.
Cuando hablamos en inglés, el enemigo entiende lo que alguien dice en inglés. Cuando alguien habla en alemán, en francés, en mandarín, en chino, en japonés o en cualquier lengua humanamente hablando en esta tierra, el enemigo conoce el significado de esos lenguajes. Pero cuando alguien habla en el Espíritu Santo de Dios, es un lenguaje que solamente lo entiende aquel que lo ha dado, aquel que lo ha regalado, aquel que te ha llenado, aquel que te ha bautizado. Me imagino a don Diablo ahí preguntándose con sus demonios, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? No le entiendo esa jerigonja que está diciendo. Está borracho. A lo mejor actúa, mira, está temblando, le agarró feo la cosa, pero ¿qué dice? Y se están allí comiendo las uñas y diciendo, ¿qué entiendes tú que hablas idiomas? ¿Qué entiendes esos dialectos? ¿Qué está diciendo? Y están allí preocupados porque no entienden, porque esa persona ha sido llena con el Espíritu Santo de Dios y no está hablando español, no está hablando alemán, no está hablando inglés, está hablando un idioma que ha sido dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Comienzo a hablar un lenguaje totalmente distinto a lo que yo hablo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, no lo tengo ahí también, para que podamos entender que es necesario hablar ese lenguaje, que es una señal que el Señor pone sobre alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 15 en adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 15 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 15 en adelante. Gloria a Dios. Dice la Escritura, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ocurría una señal, ocurría algo en las personas cuando imponían las manos. Ya habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto vinieron Pedro, Juan y otros apóstoles y oraron por ellos, imponiéndole las manos. Y cuando imponieron las manos, impusieron las manos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y usted preguntará, ¿cómo lo sabe usted que fueron llenos? ¿Cómo sabe usted? Porque ocurrió lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo de Dios les daba que hablase. Además, yo le digo que estoy seguro que hablaron un lenguaje diferente, porque en el verso 18 de este capítulo 8 encontramos a un personaje que quiso comprar el don, la llenura del Espíritu Santo. Leámoslo para que estemos más seguros. Hechos 8:18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que de nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Significa que cuando imponían las manos eran llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar un lenguaje distinto. No era hebreo, no era griego, no era el lenguaje que hablaban allí, era un lenguaje distinto que nuestro Dios reparte como Él quiere y a quien Él lo quiere. Y también nuestro Dios lo hace como Él lo desea. Entonces Simón vio que por la imposición de mano de los apóstoles se daba la llenura del Espíritu Santo, y ofrece dinero porque él creía que de esa manera se podía obtener, pero no se obtiene de esa manera. Lo único que tenemos que hacer es estar juntos como iglesia, orando y clamando, adorando y exaltando a aquel que nos ha lavado, aquel que nos ha comprado, aquel que nos ha redimido, aquel que va a casarse con nosotros, que tiene preparada esas bodas para que nosotros podamos casarnos con Él. ¿Qué sucede cuando soy lleno del Espíritu Santo? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, el verso 17, gloria sea el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, el verso 17. Dice la Escritura, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, una vez más, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria sea al nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, el verso 44. Hechos capítulo 10, el verso 44. Hechos capítulo 10, el verso 44. Dice la Escritura, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, es decir, pasmados. Otra traducción dice idiotas, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 46 una vez más, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos capítulo 19, el verso 5. Hechos capítulo 19, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, el verso 5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué pasa cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Primeramente comienzo a hablar un lenguaje distinto al cual yo estoy acostumbrado a hablar.
Mi lengua comienza a emitir sonidos, ruidos, cosas que yo no estoy acostumbrado a decir y que en muchas ocasiones hasta me daría pena hablarlo o que otras personas me vean o me escuchen. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios, comienzas a hablar un lenguaje totalmente nuevo. Número 2. Cuando recibo el Espíritu Santo de Dios, recibo un poder sobrenatural. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el verso 8. Porque esa es la pregunta con la cual arrancamos en esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando recibo o cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Número 1, estamos diciendo que hablamos un lenguaje diferente. No se trata de imitar, sino que cuando el Espíritu Santo de Dios te bautiza, comienzas a hablar un lenguaje diferente. Número 2, recibes un poder sobrenatural. Hechos capítulo 1, el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta... Aleluya. ¿Qué vamos a recibir cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios? Poder. Poder. Un poder sobrenatural. Con razón, el apóstol Pedro, cuando él iba caminando, la gente sacaba los enfermos y los tiraba allí en el camino, para que cuando el apóstol Pedro pasara, o a lo menos la sombra del apóstol Pedro pegara sobre los enfermos, recibieran la sanidad. Pero usted y yo sabemos que no era Pedro. Pedro era un hombre pecador como usted y como yo. Pedro era un hombre imperfecto como lo somos nosotros, pero era lo que estaba dentro del apóstol Pedro, en la llenura del Espíritu Santo que tenía Pedro. Era quien realizaba esos milagros, y quien estaba dentro de Pedro no era una tercera persona, no era un ser diferente, era aquel al cual él hace un par de años atrás le había dicho: Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo. Es aquel que le había instruido cuando estaba en esta tierra, pero que había sido quitado para venir a ministrarlo ahora en Espíritu Santo de Dios. Poder. Con razón podemos orar por los enfermos y ellos reciben la sanidad. No porque imponemos las manos, no porque oramos, no porque llevamos años en el Evangelio, es porque invocamos el nombre del Señor Jesucristo, y por eso ocurren los milagros. Acuérdate, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. En cada uno de nosotros está el Señor Jesucristo morando en cada uno de nosotros. Número 3. ¿Qué pasa cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 19. Segunda de Timoteo en el capítulo 2, el verso 19. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Número 1, dijimos que hablamos un lenguaje nuevo. Número 2, recibimos poder sobrenatural, hasta para reprender al mismo diablo. El mismo diablo tiene miedo del poder que está en cada uno de nosotros. Segunda Timoteo capítulo 2, el verso 19. Dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué sucede cuando soy lleno del Espíritu Santo? El Señor me pone un sello
sello mediante el cual Él conoce que soy de su propiedad, que le pertenecemos a Él y no a las cosas de este mundo, sino que somos de exclusividad para nuestro Dios. Aleluya. Recibimos el sello de que somos propiedad del Señor Jesús. Usted se recuerda allá en nuestros países, la gente que tiene mucha ganadería, ¿qué hace la gente cuando tiene mucha ganadería? Manda a hacer un sello, un fierro, una marca. ¿Y qué hace con esa marca para saber que tanto ganado son míos? ¿Qué hace? Empieza a poner ese sello. Y dice, esa propiedad es mía, pone el nombre de esa propiedad y dice, todas estas cabezas de ganado me pertenecen. ¿Cómo sabes? Porque tienen mi sello. Ahora cuando nosotros andamos en medio de este mundo caminando, el diablo quiere hacer cosas terribles con nosotros, mi hermano. ¿Usted cree que el diablo no nos quisiera pegar una revolcada de esas buenas? Claro que sí, pero el Señor dice, mi hijo, mi hija, yo le he puesto mi sello. Y como tiene mi sello, tú no tienes permiso para tocarlo. Tú no lo puedes tocar. Tú no le puedes hacer nada. Sí, provócale alguna que otra cosita para que pase ahí quebrándose la cabeza, pero no le puedes tocar su alma. No le puedes tocar su espíritu, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted, amado hermano, que cuando alguien no ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios y va a orar por alguna persona que está poseída por malos espíritus, esos espíritus se le pueden transferir o se le pueden pasar a esa persona? Eso ocurre, pero cuando alguien es lleno del Espíritu Santo de Dios, que ya tiene el sello de parte de nuestro Dios, puede ir con la autoridad del Señor Jesucristo y echarlo fuera, y los demonios se sujetan porque están viendo esa cobertura, están viendo ese sello que está sobre cada una de las personas. Me recuerdo allá en mi tierra un hermano, chiquitito, sí, chiquititito el hermano. Pero bueno para orar. Cuando se trataba de ir a reprender demonios, hermano, no sé de dónde le salía esa voz a ese hermano, pero con autoridad oraba en el nombre de Jesús y los demonios salían huyendo. Y si usted se lo encuentra en la calle, ese chiquitito, sí, es una persona común y cualquiera. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, hay poder que habita sobre nosotros, un poder sobrenatural. No estoy hablando de un poder de aquí humanamente, hablando de esa tierra. Estoy hablando de un poder que mediante ese poder Dios hace cosas poderosas, cosas que ninguna persona las puede hacer en esta tierra, pero en el nombre del Señor Jesucristo sí lo podemos hacer. Romanos capítulo 8, el verso 9. Romanos capítulo 8, el verso 9. ¿Qué sucede cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Romanos capítulo 8, el verso 9. Número 1, hablamos un lenguaje nuevo. 2, recibimos poder. 3, recibimos el sello de Dios. Porque cuando tenemos este sello, ahora Dios sabe y conoce quién es de su propiedad. 4, Romanos capítulo 8, el verso 9. Si usted lo encontró, me dice amén. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, diga conmigo, y si alguno, ahora las hermanas digan, y si alguna no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo vamos a repetir. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, ¿qué pasa cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios?
Pues sencillamente comienzo a caminar en el mismo Espíritu Santo de Dios y empiezo a hacer y a abandonar cosas que humanamente hablando no las puedo hacer, pero con la llenura o mediante la llenura del Espíritu Santo de Dios, aún continuando viviendo en esta carne, puedo vivir en el Espíritu, porque ninguna otra manera podemos caminar o andar en el Espíritu si no hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿cómo yo le puedo poder decir a alguien que haga algo que no está dentro de él? ¿Cómo yo le puedo decir, hermano Rodolfo, hable en mandarín, si él no sabe el idioma mandarín? ¿Cómo yo le puedo decir, hermano José, mire, construyame una casa, si él no tiene conocimiento de construir una casa? ¿Cómo le puedo decir, hermano Ricardo, mira, aquí está mi carro, arréndemelo y déjemelo como de agencia, de paquete, nuevito? Si él ni siquiera tiene idea, podrá conocer algunas cosas, pero no sabe a la perfección. Como creyentes, ¿cómo vamos a caminar en el Espíritu Santo de Dios si no tenemos esa llenura dentro de nosotros que nos va a dar poder, autoridad, nos va a capacitar, nos va a fortalecer para que empecemos a cortar cosas que no nos agradan porque queremos caminar en el Espíritu Santo de Dios? Entonces, ¿qué pasa cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? El Espíritu de Cristo ahora está dentro de nosotros. Y si el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros, podemos comenzar a pensar como Cristo pensaba cuando estaba en la tierra. Amén. Número 5, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, el verso 11. Romanos capítulo 8, el verso 11. Dice la Escritura: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Una vez más, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora con vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, en donde quiera que nosotros andemos, sea que la muerte nos sorprenda y sea que allí nos dejen tirados o que quedemos en el mar o en alguna montaña o que Dios permita que nos den sagrada sepultura, en donde quiera que estemos, sabemos y tenemos la confianza que cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, el Señor vivificará este cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque soy René Chávez, porque soy pastor, porque soy la gran cosa. No, lo vivificará porque su Espíritu ha estado dentro de mí, porque Él me ha llenado con su Espíritu Santo y hemos peleado la buena batalla hasta el final. Y entonces esa trompeta puede sonar y ese cuerpo será levantado para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces me puedo encontrar con Él en las nubes y darle gloria y honra. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, la palabra en significa dentro de nosotros, también Él levantará nuestro cuerpo, lo vivificará. El apóstol Pablo habla de una transformación, que es necesario que este cuerpo corrupto sea vestido. La palabra vestido significa sea transformado, sea cambiado al espíritu, a un cuerpo celestial, a un cuerpo espiritual, porque carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos, pero sí un cuerpo glorificado, sí un cuerpo que está regenerado. ¿Quién lo hace eso? Cuando somos llenos de
el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí podemos comenzar a renunciar, a decirle no, a cortar todas aquellas cosas que nos están distrayendo o de alguna manera alejando del propósito de Dios. Póngase en pie en esta mañana. ¿Qué sucede cuando soy lleno del Espíritu Santo? Número 6. Milagros, maravillas, dones. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando tenga tiempo en su casa, lea 1 Corintios capítulo 12 del verso 1 en adelante, donde el apóstol Pablo dice: hermanos, hablándole a la iglesia, no quiero que ignoréis acerca de las cosas que ocurren cuando andamos en el Espíritu. No quiero que pase por alto cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, mi hermano, es el Espíritu de nuestro amado Señor Jesucristo el que mora en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, comenzamos a caminar en el Espíritu. Hermanos, humanamente hablando, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Humanamente hablando, no podemos hacer nada. Pero cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces ahora sí podemos hacer muchas cosas que humanamente hablando no las podíamos hacer. El altar está abierto. ¿Quiere venir a ese altar? Vamos a orar en esta hora. Y vamos a clamar por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Quédese en pie, vamos a ponernos adelante, vamos a quedarnos en pie en esta ocasión. Por esta ocasión vamos a quedarnos en pie. ¿Quiere pasar al altar? Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. Vamos a creer al Señor. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios, hoy usted puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te impide que sea lleno del Espíritu Santo de Dios? Vamos a quedarnos en pie y vamos a orar. Quiero que comiences a adorar a Dios. Comienza a alabar a Dios. Comienza a alabar a Dios. Vamos a orar. Levanta tus manos. Adora al Señor. Adora al Señor. Alaba al Señor. La única manera de recibir el Espíritu Santo de Dios es cuando le alabas con un corazón sincero, cuando le adoras con un corazón sincero, cuando le adoras con todo tu corazón. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. Levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. Porque hemos venido a adorar. Hemos venido a adorar. Abre tu boca, mi hermano, mi hermana, y comienza a adorar. La pregunta ha sido respondida en esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Oh, felicidad, gozo, cosas sobrenaturales. Comenzarás a hablar un lenguaje nuevo. Comenzarás a hablar un lenguaje nuevo. Que el Espíritu te da que hables. No como tú lo quieras, sino como el Espíritu lo ponga en tu corazón. Comenzarás a experimentar el poder desde lo alto, el poder desde lo alto. Aleluya. Alaba al Señor, alábale. Dile al Señor: te amo, te adoro, te exalto, bendigo tu nombre, exalto tu nombre, exalto tu nombre. Aleluya. Alaba al Señor en esta hora. 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 Allí donde tú estás, allí donde tú estás, clama. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí. Clama en esta mañana. Clama al Señor. Dile al Señor: lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname. No tienes que hacer nada en especial. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y adorar al Señor. Orar al Señor. Orar al Señor. Es lo único que vas a hacer. Es lo único que necesitas hacer. Es lo único que necesitas hacer. Es abrir tu boca
Abrí tu boca y dale alabanza al Señor. El Salmo capítulo 22, versos 2 y 3 dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, cuando alabas al Señor, estás invocando la presencia del Señor. Cuando invocas el nombre de Jesús, estás invocando el Espíritu del Señor. Alaba al Señor en esta hora. Alaba al Señor en esta hora. Alaba al Señor en esta hora. Alaba el nombre de Jesús. Adora al Señor. Adora al Señor. Abre tu boca. No tengas pena. No tengas temor. No sientas que alguien te va a ver o que alguien te va a señalar. No, mi hermano, mi hermana. Adora al Señor. Dile: Jesús, te alabo. Jesús, te alabo. Jesús, te alabo. Jesús, te exalto. Señor, te alabo, Rey de gloria. Oh, mi hermano, busca esta llenura. Busca esta llenura de lo alto. Permite que el Espíritu de Dios fluya a través de tu boca, a través de nuestra boca. Permite que el Espíritu de Dios fluya en cada boca. Deja que el Espíritu de Dios fluya. Deja que el Espíritu de Dios fluya en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios obre en cada una de nuestras vidas. Es momento de buscar la presencia de Dios. Es momento de decirle: Señor, heme aquí, yo quiero recibir esa llenura. Yo quiero recibir esa llenura. Mi hermano, no tienes que hablar o decir algo especial, una palabra mágica. Lo único que tienes que hacer es adorar, alabar, exaltar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es lo único que tienes que hacer. Adorar el nombre de Jesús. Adorar el nombre de Jesús es lo único que tienes que hacer. Adorar a aquel que te ha alabado, aquel que te ha comprado, aquel que te ha redimido, aquel que te ha redimido, aquel que te ha redimido. Es lo único que tienes que hacer. Adorar al Señor, adorar al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, aquí estoy. Te alabo, mi Señor. Te alabo, mi Señor. Concéntrate en el Señor. Concéntrate. Concéntrate en el Señor. 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 Y alábalo. Alábalo.